Bueno, lo escuchábamos hace algunos instantes a propósito del caso Convenios. El ministro Jackson descartó renunciar a su cargo. Mientras tanto, el presidente de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre, se ausentó de la reunión realizada hoy por los partidos oficialistas. Eso se sabía, ¿no? La reunión había sido agendada para el día jueves, luego para el viernes. Finalmente se sabía que no iba a estar presente durante esta jornada. Queremos hablar más sobre este tema. Estamos junto a la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Ahí la vemos, senadora. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, primero preguntarle por lo del ministro Jackson. Recién conversaba Davor Juranovic con el diputado Joanet y dijo una frase bien dura, si usted quiere, en contra del ministro Jackson, en el sentido de que tiene acostumbrado al país a su habilidad de mentir. Lo dijo en esos términos y allí lo vincula directamente al caso Convenios. ¿Cuán pesado es como carga, en opinión de ustedes como oficialismo, su permanencia dentro del gabinete o no le dé complicación alguna, senadora? Yo creo que este caso es un caso bastante grave, que tenemos que ocuparnos de buscar algunas alternativas de solución, más que centrarnos en las personas y en los cargos. Evidentemente, nadie puede desconocer que el ministro Jackson es un líder dentro de su partido, que ocupa una posición relevante en el gobierno, pero también hay que entender que esta problemática de los llamados convenios es algo que está ligado a fundaciones de militantes de Revolución Democrática y que están en investigación. Entonces creo que salir con frases grandilocuentes no es lo que va a ayudarnos a que el problema se arregle, porque aquí hay que tomar decisiones profundas, cambios de metodología, cambios en la forma de trabajo, entender por qué el Estado no hace el trabajo y lo terceriza en fundaciones con poco control. A mí me ha impactado mucho conocer esto, porque la verdad es que no es algo que esté, digamos, en el día a día, sino que producto de esta Fundación Democracia Viva hemos conocido cómo el Estado a lo mejor no tiene el control adecuado, y en eso creo que tenemos que centrarnos, no solo en hacer cambios legislativos, sino que también en entregarle recursos a la Contraloría, en esta unidad de auditoría ministerial, con recursos y con facultades importantes que ha mencionado el ministro Marcel. Yo quisiera que desde todos los partidos políticos, y no solo desde el oficialismo, busquemos qué medidas podemos tomar urgentemente para que no vuelvan a repetirse estas situaciones. Sí, eso es bastante evidente lo que usted dice. Me parece que tiene toda lógica, que lo que debiera hacerse ahora es evitar que casos como estos, que se han ido ya ampliando a distintas regiones del país. Recordemos que el Ministerio Público tiene abiertas investigaciones de oficio en 9 regiones del país y las fundaciones son de distintas naturalezas. Hay una estimación de que no serían menos de 10.000 millones de pesos los involucrados en estos casos. Y más allá de tomar todas las medidas para que esto no suceda en el futuro nuevamente, yo le pregunto de nuevo por el tema del ministro Giorgio Jackson, porque da la impresión de que cada vez que el ministro sale a terreno o tiene una actividad pública, o cuando el presidente, que ahora va a ir a Europa, tiene que enfrentar a la prensa o desplegarse en terreno, el tema es Giorgio Jackson, el tema es la permanencia del ministro, el tema es Revolución Democrática. Y desde allí, más allá de que las responsabilidades penales son, y así tiene que ser, individuales, y que el ministro no tiene hasta el momento vinculación alguna directa con fundación alguna, aparentemente su figura, desde el punto de vista político, está siendo muy complicada, tanto dentro de la oposición como en algunos sectores del oficialismo, que ya están mirando con algún grado de recelo esta permanencia. Bueno, esa es una evaluación que le corresponde hacer al presidente de la República. Los ministros son directos colaboradores del presidente, es él quien los designa y quien evalúa la conveniencia política de mantenerlos o no. El ministro Jackson ha dicho que él no va a renunciar, pero más allá de eso creo que es el presidente quien debe finalmente tomar la decisión de que permanezca él u otros ministros en el cargo, de acuerdo al momento político, porque finalmente los escenarios van cambiando, los momentos políticos son diferentes y es el presidente quien debe hacerlo. No voy a ser yo la que salga a clamar por la salida de un ministro del gabinete, porque no corresponde hacerlo, porque es una prerrogativa del presidente de la República
y los ministros están en su cargo mientras conservan la confianza del presidente. Y todo ministro y todo subsecretario sabe que eso es así y también sabe que su cargo siempre está a disposición del presidente. Sí, es obvio que la atribución es del presidente, las facultades del presidente y los ministros son de responsabilidad exclusiva del presidente de la República, pero usted como presidente de partido puede tener una posición frente a esto, y se lo pregunto porque hoy día hubo reunión del oficialismo donde el presidente precisamente del colectivo Revolución Democrática se ausenta porque fue considerado por algunos de ustedes mismos, ¿no?, como un interlocutor ya no válido por estas versiones distintas que ha tenido frente a esta materia. Al margen de que es el presidente quien tiene que tomar una resolución, evidentemente, dentro del oficialismo este tema se ha discutido, yo me imagino. Mire, es que yo me pregunto qué es lo que solucionamos con un cambio de ministro. ¿A qué apuntamos con eso? Descomprimir políticamente, negociar con la oposición, avanzar en la agenda que parece paralizada. Sí, pero la descompresión no puede ser solo porque una persona. Tiene que haber medidas aquí, tiene que haber efectividad, tiene que haber otro tipo de cosas, porque aquí no se trata de descomprimir a la opinión pública, ni se trata de contentar a la derecha. Una derecha que por lo demás ha sido bastante agresiva e insultante, que ha hablado en términos tan duros como los que los hace ayer el senador Macaya, presidente de la UDI, a diferencia del tono que ha conservado, por ejemplo, Jaime Belolio. A mí me parece que esto tiene ribetes bastante escandalosos en términos de lo que significa que haya fondos públicos que eventualmente hayan sido apropiados por particulares para su uso personal. Eso se llama corrupción. Cuando uno usa los intereses públicos para el uso personal, ahí hay corrupción. Y esto es lo que nos tiene que ocupar. Y en eso soy categórica. Aquí no sé en qué va a ayudar un cambio de gabinete hoy día. Puede que el presidente lo evalúe y lo haga, pero no tiene que ver con la solución directa de este problema. Si cambian al ministro Jackson, ¿se acabó el problema o es por darle el gusto a la derecha? Ahora, senadora, Esa es la pregunta. No hay que cruzar a la vereda del frente de la oposición para escuchar voces críticas. Usted podría, dentro de su propio colectivo, el senador Fidel Espinosa, por ejemplo, ha sido bien insistente en el punto, ha planteado una crítica muy fuerte. Natalia Piergentili también ha señalado lo mismo. Entonces hay evidentemente un malestar que es creciente. Recuerde usted que dentro del propio caso Convenios también está la figura del ministro Montes, que ha entrado en contradicción con el propio presidente de la República, toda vez que el presidente había, entre comillas, blindado a un seremi, a una delegada presidencial, y días después con antecedentes nuevos, porque van apareciendo antecedentes nuevos sobre la mesa. Es el propio ministro quien tiene que de alguna forma remover al seremi, pese a que había sido blindado por el propio presidente de la República. Por eso le digo, no hay que atravesar a la vereda de la oposición para buscar voces críticas dentro de su propio colectivo. Y le insisto, el mismo senador Espinosa ha sido muy duro en sus críticas. Yo soy muy crítica. Si el problema no es ese, Iván, y quiero decirle que el ministro Montes no ha entrado en contradicción con el presidente, porque el presidente, la primera instrucción que dio y que ha mantenido es que esto se esclarezca hasta el último detalle, hasta el último hecho, que se ponga en conocimiento de la justicia, y que lo dijo él categóricamente: caiga quien caiga. Entonces aquí, cuando se habla de blindajes, esas son palabras que se han puesto en la boca del presidente, pero la verdad es que aquí lo que hizo el ministro Montes fue instruir una investigación, y cuando han aparecido los antecedentes que no se conocían al principio, fue remover al seremi, de manera tal que no hagamos una especulación de que el ministro Montes ha obrado en contrario de lo que ha sido la propia instrucción presidencial. Yo creo que aquí no nos tenemos que centrar en las personas, sino más bien en cuál es el objetivo que perseguimos. El objetivo que debemos tener hoy día es esclarecer los hechos lo más rápido posible, que la ciudadanía conozca para qué y dónde están esos dineros, si esos dineros fueron apropiados o mal utilizados, qué figuras penales existen, cómo se va a formalizar y cuándo a las personas que están involucradas y que son de público conocimiento, y por qué delitos. Aquí hay distintos delitos que se pueden estar configurando. Y en segundo lugar, cómo desde el Estado, y hablo del Estado, no del gobierno, ponemos distintas medidas que impidan que esto vuelva a ocurrir. ¿Y por qué digo del Estado? Porque aquí hay una obligación desde el Parlamento de revisar las leyes. Tenemos que entregar facultades a Contraloría.
tenemos que preocuparnos de esta unidad de auditoría. Por lo tanto, es el gobierno, es el Parlamento, es la Contraloría y distintas instituciones las que podrán ponerle término a esta situación. Senadora, le voy a citar las palabras textuales del presidente Boric cuando hace una actividad pública en el Maule y dice, ni comillas, ni el Ceremi del Maule ni Daniela Dresner tienen responsabilidades políticas que pagar. Y 2 días después el ministro Montes pide la renuncia del Ceremi. Si usted no ve una contradicción, si usted no ve una contradicción en eso, me parece que lo estamos mirando de manera distinta. El presidente afirma, no hay responsabilidades políticas que pagar. Completa. Hay que leer la cita completa porque el presidente partió diciendo con los antecedentes que tengo hasta ahora, y ahí agrega eso. Entonces, si los antecedentes cambiaron, cambia también la posibilidad de que sea removida una autoridad política. La autoridad política siempre está a disposición. El Ceremi, y aquí lo que ocurrió fue que la propia Contraloría objetó la remoción del Ceremi de Antofagasta por no haber sido sometido a sumario antes. Entonces creo que los antecedentes se tienen que entregar completos a la opinión pública, Iván, y no de forma sesgada. Aquí no ha habido nunca un ánimo, creo yo, del presidente de hacer ocultamiento de la información. Por el contrario, todos, y el ministro Montes, el primero, ha puesto todos los antecedentes en manos de la justicia. Ha viajado a hablar con el fiscal. Por lo tanto, aquí nadie está queriendo tapar algo que de verdad nos ha golpeado mucho, porque yo no puedo entender que haya personas que pretenden servirse del servicio público, bueno, y menos del dinero de los más pobres. ¿Y eso es lo que está ocurriendo ahora? Bueno, es evidente que la investigación que se ha abierto a la justicia es por aquello, ¿no? Es porque hay personas que crean una fundación, no sé si la crean para eso o aprovechan que tienen esta fundación para postular a estos fondos y adjudicárselo, y finalmente tampoco sabemos si su ánimo era de apropiación directa o no. Eso es lo que tiene que investigar la justicia, y por eso yo he sido categórica e insistente en que el Ministerio Público formalice pronto. Ya tiene suficientes antecedentes para formalizar, que fijen un periodo de investigación breve para que conozcamos los antecedentes y para que haya una posibilidad de que la ciudadanía entienda cuál es el ámbito o la extensión de esto. ¿Cuántas fundaciones más hay? ¿Cuántas personas más están involucradas? Senadora, y en eso yo no he escuchado dos voces. Sí, en ese sentido, como todos los días van apareciendo antecedentes nuevos, al principio estaba en una sola región, en Antofagasta, después que sacó Coquimbo, se suma la Seremía del Maule, en fin, ya van 9 regiones. Le decía yo al comienzo, se estima que son cerca de 10.000 millones de pesos, y allí los que están involucrados, no defalcados. De hecho, el propio ministro Cordero ayer en entrevista en Estado Nacional decía que se va a empezar la restitución de los fondos en el caso de Democracia Viva. Pero también este zigzagueo que ha habido ante la opinión pública tiene que ver con la falta de entrega de información adecuada y a tiempo. Y se lo pregunto en función del senador Latorre, que se ausenta de la reunión de hoy día, y él reconoce haber tenido antecedentes al menos 10 días antes, y que estos antecedentes no fueron entregados ni al ministro de Vivienda ni al ministro Jackson, y evidentemente eso los deja a ambos en una situación de debilidad frente a la opinión pública, porque al principio esto se calificó como un error político y ya las propias autoridades de gobierno hablan claramente de casos de corrupción, y si el Ministerio Público abre de oficio investigaciones es porque eventualmente aquí hay la comisión de delitos. Entonces, ¿qué tan segura está usted de que esto está acotado a los casos que conocemos, o puede haber más fundaciones escondidas por allí, muchas de ellas vinculadas al mismo colectivo que es Revolución Democrática, al cual pertenece una importante cantidad de ellas, de las investigadas hoy día? Bueno, mire, no solo no se les entregó la información a los ministros, tampoco a los presidentes de partidos, que estuvimos en reuniones y en base a la información que manejábamos hasta ese momento, tomamos determinadas medidas y pedimos ciertas acciones políticas al gobierno. La verdad es que por eso en su momento yo señalé que el senador Latorre dejaba de ser un interlocutor válido para nosotros, porque se quebraron las confianzas. Esa es la verdad. Yo no puedo estar segura de nada porque no manejo la información. Esa información hoy día entiendo que está la Contraloría revisándola, el propio ministro Montes ha instruido revisiones, y por lo tanto esa es lo que requerimos desde la investigación que puede hacer el propio Ministerio Público con cierta celeridad, de tener equipos suprarregionales
que recorran y que establezcan si hay efectivamente otras fundaciones o estas mismas fundaciones en otras regiones han incurrido en irregularidades, porque existen fundaciones y existen asignación de fondos en todas las regiones. Ahora, ¿cuáles son irregulares? Eso es lo que tendrá que establecer el Ministerio Público, y donde hay comisión de delitos, eso es lo que debe llevar a la formalización de las personas que aparezcan involucradas. Ahora, Eso es lo que nosotros hemos pedido. Sí, senadora, usted ya había dicho que el senador Latorre no era un interlocutor válido. De hecho, se filtra a la prensa un WhatsApp que él manda a este grupo de WhatsApp donde están los presidentes de partido del oficialismo. Usted está también allí, y donde él, con una cierta ironía, les dice: les voy a enviar un vocero que sea más válido, me parece que es la palabra, o que sea un interlocutor más válido que yo. ¿Cómo se reconstruye la confianza con el colectivo Revolución Democrática dentro del oficialismo? Bueno, hoy día vino Sofía Valenzuela en representación de Revolución Democrática, y el trabajo de la política precisamente consiste en conversar y en dialogar, pero evidentemente las confianzas se van construyendo también a nivel personal. Cuando llevamos 1 año y medio tratando de construir esas confianzas, lo personal también importa mucho. Creo que nos hemos visto o nos sentimos poco, Engañados, digamos. se sintieron engañados, ¿no? Porque disculpe, cuando se hace un punto de prensa y sale al inicio de todo este caso, y sale la diputada flanqueada por un grupo relevante de parlamentarios del Frente Amplio, diciendo que este era un problema de hombres adultos y que no tenía por qué ella responder, y salen los presidentes de partido a hablar de un error político, sale el ministro Montes a hablar de una falta de calibración política, y finalmente estamos hablando de casos de corrupción, senadora, que aparentemente habían quedado en el pasado. Lamentablemente, estas viejas prácticas de la política, que ya las hemos conocido con distintos alcances, con distintas aristas, aparecen de nuevo en una generación, y ahí por eso es importante el tema de las confianzas, que venía precisamente a dejar atrás todo aquello. Bueno, lo que nosotros le recriminamos al senador Latorre precisamente fue eso, que no nos dio la información con la que él contaba oportunamente, y uno toma determinaciones de apoyo, de decisiones en un minuto en base a cierta información que después resulta no ser veraz, pero sobre todo que él estaba en conocimiento al momento de que la entregó de que no era una información íntegra. De manera tal que, por supuesto, que las confianzas se dañan y habrá que reconstruirlas. Hay que ver, yo no puedo tomar determinaciones por Revolución Democrática, pero evidentemente ellos también tienen una complejidad interna de la que tienen que hacerse cargo a la brevedad, y ver cómo nosotros podemos seguir trabajando en conjunto, porque aquí lo que está, digamos, en cuestión no es la credibilidad solamente de un partido político. Este problema no es solo de RD, es un problema del sistema político, es un problema que va a afectar la credibilidad de todos, y que en consecuencia es una obligación, cuando tenemos partidos políticos que están bastante desprestigiados, que el Congreso también goza de muy poca aprobación, como lo vemos en todas las encuestas, hacernos cargo de esto con medidas proactivas de transparencia, con investigaciones prontas, con que se pongan a disposición los antecedentes en la Contraloría, que sea la propia Contraloría la que también pueda señalar qué otras medidas se pueden adoptar, y que tengan ese apoyo desde el Congreso en materia presupuestaria, porque no basta con dar facultades, también hay que dar presupuesto, hay que dar mayor cantidad de recursos a las instituciones que deben fiscalizar, no solo una vez que ocurren hechos como los acaecidos, sino que sobre todo en forma preventiva. Y ese es el déficit que hoy día tenemos, no solo en esta materia de las fundaciones, sino que también en otras, como en materia municipal, donde claramente la Contraloría se encuentra excedida hace mucho tiempo, y es algo que creo que ha llegado el momento de ponerle énfasis, de ponerle el cascabel al gato, y no seguir esperando que ocurran hechos deleznables como los que hemos visto y que no nos podamos hacer cargo. Senadora, ustedes como partidos del oficialismo, ¿qué tan fluida está la comunicación con el gobierno? Se lo pregunto porque para darle un respaldo, naturalmente, como usted lo hace al ministro Jackson, me imagino que tendrá que haber pedido más antecedentes.
¿Usted puede poner las manos al fuego por el ministro Jackson en el sentido de que no tiene vinculación con el caso Convenios? Mire, yo no, ¿cómo voy a poner las manos al fuego? No, yo no he puesto las manos al fuego ni las pondría por nadie. Creo que la conversación que hemos tenido, Iván, en términos políticos, usted me dijo si era necesaria la salida del ministro Jackson. Y yo le contesto, ¿qué solucionamos con la salida del ministro Jackson? Esa es la respuesta que he dado. En ningún momento y además recalqué que son facultades que tiene que ejercer el presidente de la República y que nunca lo he hecho de andar pidiendo cargos o pidiendo cabezas por la prensa. Pero han pedido más antecedentes. Las conversaciones que uno tiene como presidente de partido con el presidente de la República o con el comité político se mantienen en reserva. Sí, evidentemente. Lo que quiero dar fe aquí es que el Partido Socialista en ningún caso va a avalar ningún tipo de irregularidades, que así lo hemos hecho ver, que todos nuestros parlamentarios están trabajando en hacer propuestas legislativas, en proponer soluciones y que esa va a ser nuestra actitud de colaboración con la justicia a través del ministro Montes, que también es militante socialista. Él tiene toda la voluntad y la disposición, como corresponde, a colaborar con la justicia, entregando todos los antecedentes, a exigir las responsabilidades políticas como lo ha hecho con el Ceremi de Maule y que lo hará con otras autoridades si es necesario, también lo hizo con el de Antofagasta, y de tomar todas las medidas conducentes a que este tipo de ilícitos no se vuelva a producir. Senadora, aquí no se trata de poner las manos al fuego, Iván, se trata de esclarecer los hechos y que la responsabilidad política, si el presidente estima que la debe ejercer respecto del ministro Jackson, lo haga. Pero no es algo que nosotros como Partido Socialista vamos a salir a pedir, porque no corresponde que por la prensa nosotros estemos haciendo ese tipo de exigencias. Senadora, y al margen de que evidentemente las conversaciones que tengan con el Ejecutivo son de carácter reservado cuando estas así lo ameritan, ¿sí han pedido antecedentes para tener una idea? Porque efectivamente no es fácil dentro del oficialismo si todos los días le están apareciendo casos nuevos, desde fundaciones que se dedican a temas veterinarios que terminan entregando agua en campamentos o otras que hacían películas y cambian el giro, incluso algunas después de haber recibido los recursos de parte de las respectivas seremías. Entonces, ¿ustedes han pedido una suerte de catastro, de información para saber cuántas fundaciones más hay, si es que las hay, y cuáles son los convenios a través de los cuales se les ha entregado el dinero de parte del Estado? Sean estos por asignación directa, como fue el caso de Democracia Viva, o sean por concursos públicos, como ocurrió, por ejemplo, en Atacama. Nosotros no hemos recibido ningún tipo de información como la que usted señala y nos hemos ido enterando de a poco de estas situaciones, y de ahí la gravedad y de por qué yo hago la exigencia de que esto se haga a través del Ministerio Público. El Ministerio Público es el que puede rápidamente esclarecer esta situación, para que se le ponga a disposición toda la información y puedan formalizar a quienes resulten responsables de estos hechos. La verdad es que es bastante ingrato que llevemos 3 semanas hablando de este tema sin tener claridad de los hechos, sin tener un curso de acción determinado, y que nosotros como partidos políticos finalmente tengamos que estar enterándonos de agoteras, porque no existe aparentemente esa información en forma clara. Por lo tanto, solamente podemos, o yo creo que lo que corresponde es que el Ministerio Público sea el que la requiera y la ponga a disposición de la ciudadanía. Bien, pues Paulina Bodanovich, senadora, presidenta del Partido Socialista, le damos las gracias por esta conversación, que tenga una buena jornada y nos quedamos atentos, por supuesto, a la evolución de este caso, del cual, hay que decirlo, ¿no? Lamentablemente todos los días se conocen más antecedentes. Que tenga buena tarde, muchas gracias. Buenas noches.